Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a desarrollar los principales temas de la agenda informativa. Y es necesario dar cuenta, por ejemplo, que en los últimos días se ha generado polémica respecto a lo que supuso la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile. Existen algunos criterios que han requerido una información oficial, una explicación oficial de parte de las autoridades desde el punto de vista de la estrategia jurídica que se ha planteado a nivel internacional. Pero no solamente desde este ámbito, sino desde el punto de vista logístico e incluso económico, tomando en cuenta esa información que han presentado en tono de denuncia dos legisladores, Wilson Santamaría y Rafael Quispe, por los gastos que supuso la vocería de la demanda marítima que estaba a la cabeza precisamente del expresidente Carlos Mesa. A raíz de este hecho también es que se han generado varios sucesos que merecen la atención y lo estamos abordando en el primer punto de Diálogo en Panamericana, independientemente del tema económico, dar cuenta también de algunas consideraciones sobre el tema logístico y reitero, quizá lo más importante es el diseño de la estrategia jurídica a nivel internacional. El segundo punto tiene que ver con el curso del proceso electoral con vistas a los comicios generales del 20 de octubre. Ya se ha ratificado esta fecha, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha trabajado en este tema, está trabajando respecto a la modificación de la ley 026 del régimen electoral. Ya se ha trabajado en ese tema, se ha sancionado en el Senado y estas modificaciones hacen posible que la fecha del 20 de octubre sea legal y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han ratificado la misma, dando cuenta además que una eventual segunda vuelta se va a desarrollar el 15 de diciembre. Y finalmente, el tercer punto en la agenda de Diálogo en Panamericana tiene que ver con los criterios sobre políticas para el medio ambiente. Esto a propósito del conflicto que se atraviesa en Tariquía, en el sur de nuestro país, en el departamento de Tarija. Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. También se encuentra junto a nosotros el vocero de Sol.bo, que forma parte de la Alianza Comunidad Ciudadana, está don José Luis Pedregal. Y le damos la bienvenida al diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, como su primera participación en Diálogo en Panamericana. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo de este fin de semana, junto a mi compañero de trabajo Óscar Cruz y quien les habla José Luis Flores. Antes de iniciar con las consultas, con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar como siempre a nuestros invitados especiales del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Óscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida especial a nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana, y vamos a empezar con el presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda, a quien le agradecemos por estar, como siempre, y acceder siempre a nuestra invitación para participar en Diálogo en Panamericana. Presidente, en el primer punto que se ha planteado en el programa sobre la evaluación, nuevamente ha vuelto a la palestra el tema marítimo.
lo que ha significado la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Pero este tema, de forma general, haciendo un análisis de todo lo que ha significado la estrategia jurídica, logística, y decía que había llegado nuevamente a mesa de discusión el tema económico. Este tema que ha provocado también que salga a la luz pública la inversión que se habría requerido para llevar adelante el diseño y la vocería de la demanda marítima. Tenemos aquí en Mesa de Diálogo en Panamericana, en esta oportunidad, el diputado Rafael Quispe, conjuntamente el diputado Wilson Santamaría, hacían una denuncia esta semana en contra de Carlos Mesa porque el expresidente habría recibido cerca de 3 millones de bolivianos por la vocería. Me imagino que son varios los elementos que va a analizar en este tema el diputado Víctor Borda. Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a los radioescuchas de Panamericana, a los panelistas que están acá, el compañero Bedregal, Rafael Quispe. Bueno, a ver, dentro del contexto histórico, ustedes saben que Bolivia nació la vida de independencia en 1826 con una costa en el Océano Pacífico. Eso es un hecho irrefutable, definitivamente, no solamente desde el punto de vista histórico, sino lógico. Y el 14 de febrero de 1879, sin una previa declaración de guerra, Chile invade Antofagasta, y a partir de ello, obviamente, se genera una suerte de actos ilegales por parte de Chile, una confrontación bélica desproporcionada desde todo punto de vista. Ya conocemos los antecedentes históricos, y en 1904 se suscribe un tratado, entre comillas, de paz y amistad, que no tenía absolutamente nada de paz, no tenía absolutamente nada de amistad, donde imponen obligaciones, ciertas condiciones, Chile como país vencedor de una confrontación bélica. Y a partir de eso varios gobiernos chilenos, presidentes, cancilleres, admitieron en diferentes tiempos y oportunidades que existía un tema pendiente todavía con Bolivia, cuál era un diálogo con Bolivia respecto a una salida soberana a las costas del Océano Pacífico. Esto fue evidente inclusive en el famoso abrazo de Charaña, Pinochet, Hugo Banzer Suárez, donde ya inclusive Pinochet ofreció a Bolivia una salida por las costas, a las costas soberanas del Océano Pacífico. Ahí sí, se entorpeció por la intromisión del Perú, etcétera, ¿no? Y estos actos, dentro de la eventualidad del análisis histórico, lógico, jurídico, ha determinado que Bolivia plantea una tesis en la demanda marítima, la tesis de los actos voluntarios, es decir, que estos actos que nacen de la voluntariedad de un país en el ámbito del derecho internacional deben ser coercitivos. No es solamente ofrecer por ofrecer, dicho de otra manera, sino si ofreces tiene que tener un carácter de obligatoriedad. Y eso es lo que plantea Bolivia, no esa teoría, lo plantea ante la demanda ante el Tribunal de La Haya, y obviamente sustenta con estos hechos jurídicos fácticos que se han establecido a lo largo de la historia desde 1904 hasta el año 2016 aproximadamente. Ahora, ¿quién puede cuestionar la demanda? Sí. Y si cuestionamos la demanda, tendríamos que plantear cuál hubiera sido o la otra salida, la otra alternativa. Seguir negociando con Chile sin un temario específico, sin absolutamente una negociación de sordos, donde no había
consistencia, nada, absolutamente nada. Ahora ustedes saben que definitivamente muchas veces un tribunal colegiado no responde específicamente a la aplicación estricta de la ley, sino a otros factores. No se puede entender cómo cuando Chile plantea una excepción de incompetencia, apelando de que estos problemas ya se hubieran solucionado en el Tratado de 1904, el Tribunal de la Haya, por mayoría de sus miembros, declara improcedente y asume competencia de este proceso, ¿no? Y en su fundamentación fáctica jurídica dice que este era un tema pendiente y que debe solucionar el tribunal, ¿no? Si esa misma decisión, esa misma orientación fáctica jurídica se hubiera seguido el tribunal en el momento en que ya ha resuelto la cuestión de fondo, estoy seguro con absoluta certeza que el fallo hubiera sido totalmente diferente. Ahí entiendo yo que ha primado otro tipo de factores fundamentales, ¿no? Ahí. Entonces, a partir de eso, obviamente, lo que nosotros rescatamos de este fallo son 3 elementos. Primero, el reconocimiento expreso de un tribunal de administración de justicia de carácter internacional, que Bolivia sí nació a la vida independiente con, obviamente, costas en el Océano Pacífico, hecho que fue cuestionado inclusive por los mismos algunos tratadistas historiadores de Chile y por el mismo presidente Pineira, quien decía que el imperio incaico nació sin acceso a las costas del Océano Pacífico, y que más bien fue Bolivia la que arrebató supuestamente las costas del océano, que el imperio incaico no tenía salida al Océano Pacífico, Chile sí, y que fue obviamente más bien en el momento en que se produjo la independencia bajo el principio de utis possidetis juris, que fue más bien Bolivia la que arrebató parte del territorio chileno. Pero en base a los documentos, a los antecedentes, el tribunal ha demostrado práctica jurídicamente en su parte considerativa que sí, Bolivia nació a la vida soberana con una salida a las costas del Océano Pacífico. El segundo elemento, si ustedes ven las partes considerativas, expresa que la resolución del Tribunal de la Haya no puede ser un óbice, lo dice textualmente, para que Bolivia y Chile negocien una salida a las costas del Océano Pacífico, bajo el principio de buena vecindad, textualmente. Entonces, esto abre la posibilidad de que en un tiempo muy corto se pueda dialogar efectivamente sin ese carácter de coercitividad que Bolivia planteó ante el Tribunal de la Haya, pero pueda negociar bajo el principio de buena vecindad una salida a las costas del Océano Pacífico. ¿Y cuáles serían los elementos fundamentales para plantear una negociación? O sea, ¿qué ventaja nosotros podemos llevar? Yo quiero recordarles que desde el 2007 hasta el 2016 las exportaciones a Chile acumuladas un total de 1.095.000 millones de dólares americanos. Imagínense lo que nosotros importamos. Entonces, la balanza comercial, sobre todo los productos combustibles, genera una dependencia de importación y regulación comercial externo por un país mediterráneo. Estamos prácticamente manteniendo a Chile con la importación, exportación de nuestros recursos fundamentalmente. Entonces creo que este debe ser el elemento fundamental, base de negociación entre Bolivia y Chile. Y obviamente también Bolivia tiene que aperturar otro tipo de salidas
el presidente está viendo potenciar el tema de Hilo, Puerto Buch, una salida por el Océano Atlántico. Yo creo que también deberían ser esos mecanismos viables, ¿no? Ahora, obviamente, en base a eso y en base al principio de buena vecindad, debería, como ya lo ha hecho el presidente ha mandado ya una carta solicitando un diálogo al presidente Piñera. Sin embargo, hasta la fecha no nos han respondido, pero obviamente Bolivia está demostrando ya su intencionalidad de negociar. Ahora, de acuerdo a los datos que tenemos, que definitivamente no pueden ser pues datos que no se pueden develar, porque la población boliviana tiene que conocer absolutamente todo, ¿no? Pese a que efectivamente había un decreto supremo que establecía el carácter de reserva en ese momento por la demanda marítima que estaba pasando, por ese proceso intervolente, pero cuando ya pasó la demanda ya no hay necesidad definitivamente de, obviamente, establecer una especie de tabú respecto a los datos, no establecer una absoluta reserva. Nosotros conocemos que el Estado destinó aproximadamente 14 millones de dólares para precisamente esta demanda en contra de Chile, y obviamente hemos solicitado también que en el transcurso de las subsiguientes semanas el canciller de Bolivia, Diego Pari, pueda informar. ¿Ya fue enviada la solicitud? Todavía aún no, se está estableciendo las preguntas específicas, pueda informar respecto al tema de la demanda marítima, cuál ha sido el fundamento fáctico jurídico de la demanda, los elementos de prueba, cómo obviamente el equipo jurídico ha afrontado este proceso intervolente y los recursos económicos que se han destinado precisamente en ese tipo de circunstancias. Entonces, este informe lo hará seguramente la Asamblea Plurinacional y al pueblo boliviano, para que obviamente todo boliviano conozca respecto a este proceso intervolente. Es necesario también dar cuenta de algunos otros elementos. Cuando se había decidido, por lo menos cuando realizó el anuncio el presidente Evo Morales de iniciar una demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, se ha generado una corriente de unidad donde propios y extraños debían participar, porque se trata de un tema de todos los bolivianos, de un tema de Estado, por lo menos eso es lo que se dijo. Pero aún así, en ese momento habían ciertos cuestionamientos por la forma en cómo se iba a plantear esta demanda, ¿no es cierto? Es por eso que incluso se ha determinado en esa ocasión la reserva, porque de ser pública o público el planteamiento, obviamente sería como anunciar una guerra perdida ante Chile, eso se justificaba. Y en ese contexto, cuando se conocen los alegatos, se va conociendo poco a poco la forma en cómo se ha presentado la demanda, aún es más, con los resultados que se han conocido, ya muchos han empezado a dar cuenta de qué es lo que estuvo mal, qué es lo que estuvo bien. Hay muchas personas que han manifestado que esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia hace retroceder por lo menos poco más de 100 años a nuestro país, e incluso establecen algunos aspectos que han sido planteados inadecuadamente en la demanda. El propio Óscar Ortiz ha hablado y ha mencionado que por la forma en cómo se ha planteado, por los argumentos que se habían manejado, incluso tendría que haber sido otro el escenario para activar una acción de esta naturaleza a nivel internacional. En ese contexto y con estos antecedentes, el expresidente Carlos Mesa ha reconocido su responsabilidad en lo que le ha tocado, dice, ¿no es cierto? Y él ha ratificado que ha apoyado esta demanda porque le parecía coherente, le parecía responsable. Es más, dijo que si le tocaría volver a ser vocero, lo haría sin ningún reparo. Desde ese punto de vista, es necesario que también el expresidente Carlos Mesa deba dar explicaciones al pueblo
sobre lo que se hizo mal, sobre lo que se hizo bien con este tema de la demanda marítima. Eso por un lado, en una línea general. Por otro lado, la explicación también que tiene sobre los cuestionamientos que se han generado a raíz de la información que han brindado en el tema económico dos legisladores de oposición. Don José Luis Bedregal. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana, José Luis, Oscar, a los panelistas, a Víctor, a Rafael, un honor compartir la mesa. Bueno, a ver, habría que señalar que este hecho históricamente lamentable que hemos vivido los bolivianos, porque efectivamente creo que es uno de los hitos históricos que va a marcar la historia contemporánea de nuestro país, o la historia en general de nuestro país, porque los bolivianos sentimos que hemos sufrido una segunda derrota similar a la de 1879, porque la expectativa que siempre ha tenido el boliviano respecto a la posibilidad de contar con una salida soberana al mar es algo que se nos inculca desde la escuela, desde el jardín escolar. Es un sentimiento absolutamente arraigado que tiene, pues, por supuesto, connotaciones de magnitud en el ánimo del pueblo boliviano. Y para comenzar el análisis, creo que habría que partir de categorizar los errores, que además, por supuesto, que es más fácil evaluar cuando ya han sucedido las cosas, ¿no? Porque el momento en que se las plantea, sin duda alguna, como decías, José Luis, creo que todos los bolivianos hemos estado apoyando las acciones que emprendió el Estado boliviano en La Haya. No he escuchado yo voces discordantes en ese momento, tal vez estaban aplacadas, pero en lo concreto había una coyuntura absolutamente favorable y de unidad para afrontar todo el proceso de La Haya. Ya con los hechos en el pasado, tenemos que hacer una evaluación obligatoria para no repetir estos errores y para comprender la magnitud de cada cosa que hemos hecho como Estado y que han tenido este amargo resultado. Primero, creo que ha habido un error estratégico, de acuerdo al análisis que hacen diversos expertos. Yo no soy experto en el tema, pero me he ocupado de revisar el análisis que han hecho expertas y expertos bolivianos. Ha habido un error estratégico, ha habido un error político y por supuesto que ha habido un error histórico. Y vamos por el primer factor, el primer elemento. ¿Por qué señalamos que ha habido un error estratégico? Yo quiero, asumir el análisis que hace la doctora Karen Longaric, que es profesora emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en el tema de Derecho Internacional, que señaló que había sido un error sustentar la demanda en los derechos expectaticios, como se estructuró la estrategia jurídica del Estado boliviano. ¿Por qué razón? Porque la demanda boliviana se basó en esta compleja figura del derecho internacional denominado actos unilaterales del Estado, que jurídicamente están aún en el contexto internacional en construcción. Carecen de una norma escrita, tienen un incipiente desarrollo doctrinario y una jurisprudencia visiblemente heterogénea. Y esto ya marcaba un escenario con mejores posibilidades para la argumentación chilena. Y vamos a ver que a este elemento, por supuesto, se suman los otros errores que cometimos como Estado en todo el proceso. A ver, este error estratégico estuvo muy contaminado por un exceso de confianza que caracterizó todo el proceso, y el pueblo boliviano recordará cómo afrontamos
este tema, incluso a veces con muy poca seriedad por parte de los actores estatales, por los tomadores de decisión, que le señalaban al pueblo boliviano que prácticamente estábamos con el mar a la vuelta de la esquina. Yo recuerdo que las redes sociales ya hacían un poco mofa de este tema, porque veíamos a nuestras autoridades comprando ya sus trajes de baño, sus patitos de hule, para ir a bañarse en la playa. Pero esta mofa respondía, por supuesto, a el excesivo exitismo con que el Estado había presentado todo el proceso al pueblo boliviano. Recordemos las frases del primer hombre del Estado, que señalaba que íbamos a vivir momentos históricos que con seguridad serán inolvidables, porque estamos con la razón, con la justicia, con la verdad, estamos con los pueblos del mundo, decía el presidente. Decía también: la verdad gana en la historia, en Bolivia, en el mundo, ¿no? Este 21 de marzo, dijo, en nuestra historia marcará otro día inédito para los bolivianos. Estamos convencidos en nuestras instituciones internacionales creadas por las Naciones Unidas para el bien de la humanidad, ¿no? Jayaya, Bolivia con su mar. Bueno, entonces por eso también se llevó una frondosa delegación a La Haya para celebrar, ¿no?, que el resultado iba a ser favorable. Aún recuerdo, y el pueblo recordará, esas imágenes donde el presidente ya estaba celebrando antes de la sesión del tribunal con un suculento banquete de frutos de mar, de mariscos, con la frondosa delegación que había llevado a La Haya. Lastimosamente, después del fallo, el presidente, por supuesto, cambió de discurso y al pueblo boliviano le decía: estoy sorprendido del informe de la Corte Internacional de Justicia. Hay muchas contradicciones. ¿Cómo la Corte puede parcializarse con algún grupo? Ustedes saben de dónde viene esta injusticia, de una invasión al territorio boliviano. Tal vez entendí mal, decía también. Quizás tenía un mal concepto de la Corte, pero ahora ya conozco. Y nos dijo también: estoy pensando en enviar una carta a las Naciones Unidas. Estos subalternos que funcionan en funciones, ¿qué funciones cumplen para garantizar la paz del mundo?, se preguntaba. Estas posiciones tan contradictorias revelan el caos con que se movió en medio de estas contradicciones, las legales, las políticas, las discursivas, durante todo el periodo. El desorden era la norma. Recuerden, amigos de Panamericana, cómo durante todo el proceso se dedicaron voceros del oficialismo, operadores del gobierno, miembros del legislativo, a insultar, a atacar, a adjetivar en contra del pueblo chileno y de su Estado. Salía el presidente del Senado, la presidenta de diputados, presidentes de comisiones, ministros de otras áreas, hasta el de autonomías, que no tenía nada que ver con el manejo de la política internacional, a hacer declaraciones de lo más absurdas, lo que marcaba cómo estábamos llevando adelante un proceso, sin seriedad, sin la rigurosidad que compete a un tema tan complejo. Y esto se contaminó aún más porque hubo error político. Lastimosamente, los operadores del Estado, los encargados del Estado, se ocuparon de electoralizar el tema. Y este fue un gravísimo error político y un gravísimo error histórico. Porque primero, trataron de utilizar el tema del mar bajo ese exceso de confianza de que el fallo iba a ser favorable para sus fines estrictamente electorales, sin medir el daño incalculable que le han hecho a nuestro país
y que le han hecho a nuestro pueblo. Sin medir ello, nos llevaron al pueblo boliviano a acciones de carácter político sin ningún sentido, como el famoso y vergonzoso banderazo, que no fue otra cosa que un espectáculo de carácter electoral y que hoy quedará en la memoria, pero para la tristeza de nuestro pueblo. Son errores garrafales que se cometieron durante todo el proceso y que lastimosamente nos han dado este resultado. Habrá que hacer una evaluación. Como bien señalaba José Luis, aquí todos tienen que responderle a la historia y responderle al pueblo para explicar cuáles han sido sus responsabilidades. Y finalmente, respecto a los gastos, por supuesto que también hay que transparentarlos, pero no solamente lo que le haya tocado asumir a la vocería de la causa marítima, que son gastos ínfimos. Creo que el diputado Rafael señalaba que se habían dispuesto alrededor de 1 millón de bolivianos, si no me equivoco, ¿no?, para el tema de la vocería, que debo decir, además no correspondían a gastos personales del expresidente, ni mucho menos, que hizo ese trabajo ad honorem, un trabajo brillante que todos los bolivianos reconocemos y nos sentimos profundamente orgullosos porque cumplió con su responsabilidad patriótica. Pero hay que esclarecer cómo se gastaron no ese millón, sino 138 millones de bolivianos que dispuso Diremar en todos estos años para este tema, de los cuales 93 millones de bolivianos fueron a gastos de cuantiosas consultorías y gastos personales. Yo no digo que se hayan malgastado, lo que sí es necesario que se transparenten esos gastos. Si había que gastar más, había que hacerlo. No me parecen afortunadas las declaraciones del canciller Pari de decir Chile gastó 24, nosotros solo 14. No, señor canciller, este tema tan delicado para el pueblo se mide por resultados, no por cuánto ahorró usted en esta desafortunada acción para la historia de Bolivia. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Petregal. Damos la bienvenida al diputado Rafael Quispe a Diálogo en Panamericana. Diputado, me imagino que tiene que puntualizar varios aspectos en torno a este primer punto. Recientemente, diputado Quispe, los bolivianos hemos conmemorado los 140 años de la pérdida de nuestra cualidad marítima y con ello han surgido distintas reacciones en torno a este tema. El país ha ingresado a una etapa muy complicada que tiene que ver con el tema electoral. Han surgido denuncias suyas. ¿Qué más nos tiene que decir? Bienvenido, diputado Rafael Quispe, al programa. Muchas gracias, hermano Oscar. Muchas gracias, José Luis Petregal, hermano Víctor Borda. Bueno, ha habido un contexto, como ya lo han mencionado, desde Daza, la pérdida de nuestro litoral, Montes, donde se ha firmado el Tratado de 1904, y Evo Morales, el año pasado, 1 de octubre, donde se ha terminado, en criterio mío, sepultar las aspiraciones, las ilusiones de todo un pueblo, del pueblo boliviano. Me quiero referir a esta situación porque Evo Morales, cuando regresa de La Haya, y en varias concentraciones, y esta última, sigue refiriéndose al pueblo boliviano, indicando de que existan, como si existieran otras opciones en La Haya. Como mencionaba José Luis, voy a mandar una carta a las Naciones Unidas, voy a hacer otra cosa, lo mandaba. No, para el pueblo boliviano tiene que saber que las decisiones de La Haya, de ese tribunal, no son apelables, no puede presentarse un recurso de casación, sino son fallos definitivos. ¿Y qué dijo en ese fallo la Corte? De que Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida hacia el Océano Pacífico, una salida soberana al Pacífico. Eso es lo que dice textualmente el fallo. Ahora, en sus considerandos también establece que sí, Bolivia en ese marco de amistad pueden dialogar,
pero ese no era la petición del pueblo boliviano o de los representantes, en este caso de Evo Morales, de decir quiero dialogar. No era la pretensión, sino, reitero, la pretensión que llevó a la Corte Bolivia o Evo Morales es de que queríamos tener una salida soberana hacia el Océano Pacífico. Por lo tanto, en ese marco que hemos perdido esa oportunidad, yo pienso que tanto Evo Morales, como manda la Constitución, establece que él está encargado en las relaciones internacionales, tanto el equipo jurídico que ha acompañado de Rodríguez Belcé, tanto el vocero de esa demanda marítima, ya deberían haber fijado fecha o ya deben haber rendido cuentas al pueblo boliviano. Como dice la pregunta, en materia de cuáles eran las estrategias, cuáles eran las partes logísticas, las económicas yo creo que quedan en segundo plano, pero se tiene que informar cuáles eran las estrategias que han llevado a esa caída, a esa derrota en la Haya. Eso es lo que, digamos, ya el gobierno boliviano a la cabeza de Evo Morales debería de haber informado. Pero sin embargo, hasta la fecha se sigue manejando políticamente, se sigue manejando, haciendo ilusionar al pueblo boliviano de que sí hay posibilidades, sí van a ser otro tipo de estrategias, pero eso doctrinalmente, jurídicamente, por esa vía es imposible. Seguramente pueden existir otras alternativas, como lo han mencionado, otro tipo de salidas por hilo, por el río Paraná, Paraguay, pero eso no es el tema, eso no tiene que confundirse. Lo que acá tiene que hablárselo al pueblo boliviano, cuáles son las responsabilidades que cada uno tiene. Como presidente que ha llevado a esta demanda, como estrategia jurídica y como vocero. Eso es lo que seguramente el pueblo boliviano está esperando de aquellas personas que están en situación de gobierno, que deberían ir adelante, ¿no? A mí me llama la atención uno de los o el vocero que ha estado, que el 24 de marzo dice, ¿no?, el expresidente y candidato presidencial dice, admite la responsabilidad en el fallo de la Corte Internacional. O sea, cuando nos dice José Luis, no, aquí es brillante participación del señor Carlos de Mesa. No, aquí dice, admite la responsabilidad en el fallo de la Corte Internacional. ¿Cuál es el fallo? Que hemos perdido. Entonces, si hemos perdido, hay responsabilidades, entonces el señor Carlos de Mesa admite y dice, son esos momentos, en esos momentos son momentos bien difíciles para la historia del pueblo boliviano, porque esto, como recordamos el 1800, como recordamos el tratado de 1904, igual vamos a recordar nuestros hijos, nuestros nietos, acá adelante, quiénes son los responsables de la derrota de la Haya. Otro texto, igual hablado, publicado por los Tiempos de Bolivia, el 2 de febrero de este año, dice. ¿Qué dice Carlos de Mesa? Mi impresión es que el error no fue la estrategia jurídica, ni la consistencia de la política del Estado, sino quizás una lectura política no adecuada del momento internacional, tan complicado que no era el mismo que tuvimos cuando se iniciado. Entonces había un equipo estratégico para encarar, y deberían ver todos estos momentos críticos que se ha pasado en la demanda marítima, y que sí tiene que haber responsables jurídicos, responsables estratégicos, porque acá en lo que los mismos el mismo vocero, los demás comentan de que hay responsables. Y en otra intervención que dice Mesa el 13 de septiembre, después de la demanda, o cuando iniciamos la demanda, dice, el padre de la demanda marítima es el presidente Evo Morales, por la decisión política de ir a la Haya. Entonces, yo creo que aquí está claro, solamente yo pienso que
siendo nuestro análisis, a veces, como dijeron, de que es bien fácil criticar después de haber perdido, pero yo pienso que el pueblo boliviano espera tanto del presidente, tanto del señor Rodríguez Belcé, tanto del señor Carlos de Mesa, una información en qué se ha fallado, por qué se ha causado esa derrota, pero también tienen que decirle al pueblo boliviano que no se guarde falsas ilusiones, porque ese camino que se ha optado por la Haya, ese es cosa juzgada. Ya no hay por ese camino nada que reclamar y no tenemos que mentir al pueblo boliviano. Gracias, hermano. Vamos a realizar una segunda ronda en Diálogo en Panamericana. En este primer punto, seguramente el presidente de la Cámara de Diputados tiene varias puntualizaciones que realizar sobre lo que se dijo hasta este momento, y quizá incidir también un poco en el tema económico, cuando se habla de que la reserva poco a poco, ya usted lo ha mencionado y no habría por qué guardar, en los hechos se habría roto, pero no se conoce más allá de aquellos datos que dan cuenta del uso de los recursos por la vocería. No se ha dado cuenta también de otros acápites, de otros gastos que se han realizado. ¿Qué nos puede mencionar el presidente Víctor Borda? Bueno, los masistas, y me incluyo yo, asumimos la responsabilidad histórica de la demanda marítima y los resultados. Si ha sido un error definitivamente llevarle al banquillo de los acusados a los chilenos, pues lo asumimos. Si ha sido un error que se desgarren las vestiduras el presidente, el mismo presidente, un grupo oligárquico de chilenos, lo asumimos la responsabilidad. Si ha sido un error haber hecho conocer al mundo entero que Bolivia está enclaustrada marítimamente debido lamentablemente a hechos fácticos ilegales, arbitrarios, lo asumimos la responsabilidad. Si ustedes consideran que ha sido un error histórico llevar un proceso interponente a Chile, o que hace una falta de respeto llevarle un proceso a los chilenos, lo asumimos. Denos otro medio entonces. ¿Cuál era la otra solución? Es fácil criticar, es fácil cuestionar. Cuando se planteó la demanda, nadie dijo absolutamente nada. Cuando se ganó la excepción de incompetencia, todos adularon al equipo jurídico. Todos, absolutamente todos. Yo no he escuchado a nadie que no era el momento, que se asumió que no había fundamento fáctico, fundamento jurídico, que no era el momento. Ahora dice que ha habido excesivo exitismo. ¿Quién plantea una demanda sabiendo que va a perder? A ver, le pregunto. Si yo planteo una demanda, pues, sé porque conozco que voy a ganar, que yo tengo la razón, por eso planteo, pues. Si no, no planteo, pues, una demanda. No. Decir que, obviamente, que nuestros fundamentos fácticos, nuestros fundamentos jurídicos, nuestros fundamentos históricos no eran coherentes, es absurdo. En base a ese análisis se ha planteado esta demanda, ¿no? Entonces está absolutamente claro que creo que definitivamente sí va a ser parte de la historia contemporánea, pero que definitivamente hemos iniciado, este es un punto de inicio para que definitivamente algún momento se pueda aperturar un diálogo sincero con agenda específica entre Bolivia y Chile. Antes la mayor parte de los pueblos del mundo no conocía esta demanda. Se ha logrado socializar, se ha recibido apoyo de varios países, ¿no? Y obviamente en base a estos elementos creo que inclusive la propia Organización de Naciones Unidas ha establecido mecanismos jurídicos legales para obviamente establecer los límites, los alcances de los pueblos en este momento que no tienen salida a las costas del litoral, y eso es lo que va obviamente a profundizar también en nuestro país. Yo no considero, en mi criterio, que ha sido un error histórico, un error incoherente de que se haya planteado esta demanda.
definitivamente. Creo que había los suficientes fundamentos fácticos, jurídicos, para que se pueda interponer esta acción. Ya hemos dicho, ¿no? El derecho es innovación, ¿no? A veces es fácil, los docentes de las universidades públicas jamás innovan, ¿no? En su criterio de esa docente de Derecho Internacional, dice que debíamos apelar a figuras jurídicas antiguas, consolidadas. Pero el derecho es innovación, transformación, cambio, dialéctica, definitivamente, ¿no? Y si ha incorporado una figura jurídica efectivamente nueva, novísima, la teoría de los actos unilaterales en el ámbito del derecho internacional, que genera definitivamente obligaciones bilaterales. Es como una relación sinalagmática perfecta entre ambos países. Eso es lo que se ha planteado, básicamente, ¿no? Entonces, y evidentemente ha habido jurisprudencia. En algunos actos definitivamente se ha establecido esa coercitividad. Ahora, el tribunal, analizando todos los documentos, ha establecido definitivamente que no hay esa coercitividad, nada más. Pero sí hay la necesidad de que se pueda dialogar entre Chile y Bolivia. Ahora, hablando en la realidad, ¿no? Los primeros meses, en el momento en que se planteó la demanda, se resolvió los incidentes, las excepciones, creo que había una unidad monolítica en base al tema marítimo. En el momento en que se politizó este tema, creo que ahí sí había un desacierto definitivamente, ¿no? Para Carlos Mesa sirvió esto como una palestra para que lance su candidatura a presidente. ¿Quién le va a negar eso? Él es el que ha utilizado políticamente este tema marítimo, ¿no? Utilizó como palestra para, obviamente, porque prácticamente estaba como cadáver político antes de la demanda, ¿no? Y utilizó esto para que obviamente pueda generar adeptos en nuestro país. A partir de que se politizó en un determinado momento este tema marítimo, pese a las recomendaciones del presidente que dijo que no hay que politizar este tema, creo que definitivamente un tanto se distorsionó también el objetivo y la finalidad de esta demanda, ¿no? Ahora, ¿hay que transparentar los gastos? Definitivamente que sí, no hay que transparentar. Tampoco no creemos, pues, en lo altruista, ¿no? Porque yo quiero recordarle, señor Bedregal, por ejemplo, que hay una ley donde es la ley 376, donde todos los expresidentes perciben un sueldo, son 10 salarios mínimos nacionales, y el señor Mesa percibe un sueldo hasta ahora, al igual que Jaime Paz Zamora. El Estado. Es el pueblo el que está pagando. Tampoco no son pues tan gratuitos, altruistas. No, yo no cobro nada del Estado, no me beneficio nada del Estado. Mentira, ¿no? Ellos reciben, es el pueblo el que les paga, ¿no? Y esto es a consecuencia de un decreto emitido desde el 2002. Desde el 2002 ya se promulgó. Inclusive querían ampliarlo para vicepresidentes, presidentes de cámaras, de diputados, pues se limitó solamente para presidentes. No es verdad que ningún expresidente no recibe nada del pueblo. Señor Quiroga, señor Jaime Paz Zamora, señor Carlos de Mesa, sí perciben una remuneración, un sueldo del Estado. Eso paga el pueblo boliviano, por el hecho de que solamente han sido expresidentes. Eso fue por un decreto de Sánchez de Lozada. Así es, 2002. Así es, 2002. Posteriormente se volvió una ley, la que le mencioné. ¿Por qué el MAS no pudo revertir esa situación? ¿O está bien que el Estado reconozca a los expresidentes con los recursos que se le paguen? No, habría que analizar definitivamente. El origen de esto fue más o menos un premio que se le otorgaba a sus expresidentes por haber ejercido el mandato.
Si nosotros pensamos dentro de la lógica general, ¿no? Este presidente que no ha hecho ningún acto de corrupción, nada, entonces como ya no tiene una remuneración, el Estado que le dé. Pero en la práctica, en la realidad, muchos expresidentes definitivamente pues, han salido más millonarios que cualquier otra persona, ¿no? Tienen ingresos de diferentes medios, e independientemente de ese ingreso, el pueblo efectivamente también les paga. Entonces no hay aquí carácter altruista, como se está diciendo, no, gratuito. Entonces estamos demostrando que sí, el pueblo paga a estos expresidentes. Recuérdenos, presidente, dice, se inició a través de un decreto de Sánchez de Lozada y luego se ratificó a través de una ley. ¿En qué momento fue esto? Es la ley 3, de acuerdo a los datos nosotros que tenemos, es la ley 376, la que se ha establecido. ¿De qué mes, año? De acuerdo. Del 15 de mayo del 2013. El decreto supremo ha sido emitido. Aquí tenemos los datos. El 2002, de acuerdo a la ficha técnica, y este decreto supremo se eleva al rango de ley. Entonces se les da, de acuerdo al artículo 1 de esta ley, los beneficiarios expresidentes y exvicepresidentes constitucionales del Estado con una suma equivalente a 10 salarios mínimos nacionales mensuales, monto que será pagado del Tesoro General de la Nación, TGN. Es decir, nace con un decreto del 2002. ¿La ley 2013 limita, porque el decreto supremo se ampliaba inclusive para presidentes del Senado, presidentes de Cámara de Diputados. La ley solamente limita para presidente y vicepresidente. Bueno, de todas formas, entonces fue una ley del presidente Morales. Así que es. Ha ratificado esa decisión del decreto de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Ha concluido con esto, presidente? Sí, solamente quería puntualizar ese extremo. Muy bien, más allá de las explicaciones que ha brindado el presidente de la Cámara de Diputados, don José Luis Pedregal, estamos a puertas de solicitar un informe, dicen, al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ameritan más explicaciones sobre este tema, don José Luis Pedregal? Sí, por supuesto, creo que ya lo ha señalado correctamente Víctor, comparto con su criterio, tiene que haber un esclarecimiento histórico, porque los pueblos no pueden dejar en la nebulosa los hechos históricos que son para bien y también estos que son para mal. Todos, absolutamente, quienes han tenido una actuación, tienen la responsabilidad con la historia de Bolivia de dejar muy claros los hechos, dónde estuvieron los errores, porque es a partir de un escenario, de este nuevo escenario, que nos ha dejado en peores condiciones para acceder de manera soberana a la salida al mar, pues desde donde debemos partir para encontrar una solución. Y bueno, por supuesto, cuando uno hace una demanda espera ganar, Víctor, ¿no? Pero yo no conozco a gente que celebre antes de que salga el fallo. Bueno, uno celebrará cuando ya tiene un fallo favorable, pero en nuestro caso nos dedicamos a celebrar mientras estábamos construyendo nuestra argumentación y mientras aún no había salido la demanda. Pero más allá de lo pintoresco de esto, creo que también comparto contigo cuando señalas de que tenemos un escenario en que Bolivia debe afrontar una nueva negociación, porque es cierto, aquí no, si bien el fallo es inapelable, si bien ahora tiene Chile más argumentos para cerrar las puertas hacia una salida soberana a Bolivia, queda claro que sigue en la aspiración del pueblo boliviano este anhelo, y que además nuestras perspectivas de desarrollo económico así nos lo demandan, ¿no? Ya terminando de evaluar este tema en estos pocos minutos, ¿por qué fracasamos, no? Yo me sumo a los especialistas que entienden que hemos fracasado porque el accionar del Estado boliviano fue contradictorio, fue incoherente en el ámbito político, pero sobre todo en el ámbito diplomático. Y nuestro adversario, a la inversa, sí supo jugar sobre todo sus cartas diplomáticas. Recuerda el pueblo boliviano que en pleno proceso, lastimosamente, nuestro Estado
se dedicaba a denostar contra el gobierno brasilero, contra los mandatarios de la potencia que tenemos al lado, el Brasil, contra Estados Unidos, contra países europeos. Bueno, pues construimos este resultado que estamos viendo ahora. En cambio, Chile, la Cancillería chilena, la diplomacia chilena, hizo los lobbies necesarios en la comunidad internacional para generar un escenario favorable y por ende un fallo favorable. Aquí también, sin duda, nos pasó factura este sometimiento a los intereses venezolanos, del chavismo venezolanos. Pero bueno, tenemos que pasar ya, seguramente muy rápido, los historiadores y los políticos se encargarán de dar las explicaciones al pueblo, pero decía, coincido con Víctor, en que debemos pasar a un escenario de negociación. Y aquí, apoyándome en los criterios del especialista Andrés Guzmán, tenemos que mirar soluciones. Tenemos que encontrar qué es lo que podemos negociar con Chile para beneficiar nosotros a su desarrollo, pero por supuesto beneficiarnos nosotros de una salida al Pacífico para nuestro desarrollo. Queda claro que los países que no tienen salida al mar tienen hasta 1% menos posibilidades de desarrollo que otros. Por lo tanto, habría que acceder a propuestas imaginativas, tomando en cuenta los datos que ya el diputado Borda nos mencionaba, nuestros volúmenes de exportación, la posibilidad de que otros países salgan al Pacífico por estos puertos, y además los antecedentes que existen. El pueblo boliviano tiene que conocer que, por ejemplo, Perú goza de un muelle en el puerto de Arica, ¿no?, por donde mueve su mercancía, sus mercaderías y exporta hacia el Pacífico. Y de acuerdo al tratado de 1904, que señala que los favores, exenciones y privilegios que cualquiera de las partes otorgara a una tercera, en este caso estamos hablando de Chile, Perú y Bolivia, ¿no?, podrán ser exigidos en igualdad de condiciones por la otra. Este es un antecedente muy interesante, porque si Perú tiene un muelle en Arica en condiciones absolutamente favorables, por supuesto que Bolivia también debiera explorar esa posibilidad. Pero bueno, esa es una tarea que se las dejamos a los expertos. Tenemos que explorar también otras opciones que no tienen que ver con Chile. Para que Bolivia tenga acceso al mar, debemos desempolvar los tratados firmados con Perú, con Paraguay, con Argentina, con Brasil y el Uruguay. Tenemos el puerto de Hilo, con una franja costera de 5 kilómetros al sur de nuestro hermano país del Perú, que fue cedido por 99 años. Han pasado 27 años y lastimosamente Bolivia Mar sigue en el abandono. Otra alternativa, que además incluso es más antigua que el puerto de Hilo, es la salida al Atlántico, a partir o en el marco de un tratado que tenemos firmado con el hermano pueblo, con el hermano país del Paraguay, desde 1937, y hasta el día de hoy no podemos explotar de mejor manera para beneficio de la comercialización de nuestros productos. Tanto Argentina, Brasil como Uruguay nos han concedido también facilidades para la salida de nuestros productos por sus costas, a partir de zonas libres de impuestos para los productos de nuestro país y facilidades en sus distintos puertos. Aquí lo que hace falta es una visión seria, es una visión técnica, una visión política responsable y no mezquina. Es decir, tenemos que mirar las necesidades y el futuro del desarrollo boliviano con una absoluta política pública,
una política pública que se desprenda de las mezquindades politiqueras, partidarias, de grupo o regionales, para que construyamos una política de Estado seria, de largo plazo, que nos permita aprovechar estas opciones que están ahí, que están sobre la mesa y que tenemos que trabajarlas todos los bolivianos, más allá de nuestros colores políticos, más allá de nuestras diferencias, construyendo la Bolivia del siglo XXI, que sin duda necesita de una salida a partir de puertos bolivianos que nos permitan vincularnos a la gran economía asiática, pero también al Atlántico. Si pensamos con desprendimiento, creo que Bolivia puede superar este impasse histórico y ofrecerle a las nuevas generaciones mejores días. Muy bien, para finalizar este primer punto, don Rafael Quispe. Bueno, muchas gracias, hermano. Quiero leer para la población boliviana lo que dice la Constitución Política del Estado en su artículo 267, que dice: el Estado boliviano declara su derecho indenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Párrafo 1. Párrafo 2. La solución efectiva al diferéndum marítimo a través de medios pacíficos en el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e indenunciables al Estado. ¿Por qué le leo acá? Porque acá establece que nosotros, o los servidores públicos, están obligados, el presidente, luchar sobre el territorio, no un acceso, no un camino, no, está hablando del territorio. ¿Quién dirige la política exterior? El artículo 172, párrafo 5, son las facultades, las atribuciones del presidente y del vicepresidente. Dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos, diplomáticos, consulares, de acuerdo a la ley. O sea que hay primero una responsabilidad del presidente, quien debería de tomar las estrategias jurídicas, económicas, logísticas, etcétera, etcétera. Acá no nos pueden decir, como siempre nos dicen, muy bien, se ha perdido la Haya, pero hay estas otras alternativas. Se ha perdido la Haya, pero por estos lugares también hay otras alternativas. No es eso. Se ha perdido una demanda marítima, es un tema muy profundo, muy grave para el pueblo boliviano. Entonces, ese hecho, esa conducta, tiene que ser pues sancionado para que los próximos mandatarios no incurran en esos mismos tipos penales, en ese, para mí, de que esa ilusión que ha perdido el pueblo boliviano. Porque para mí, tanto el presidente, que ha utilizado como campaña en el banderazo, ha hablado diciendo que estamos más cerca al mar, antes de ir a La Haya estamos más cerca al mar, y le he leído también lo que expresa el señor vocero, que ha utilizado evidentemente también el tema del mar para catapultarse políticamente. No pueden quedar aquí como si no hubiera pasado nada. Y quiero leérselo, igual, ¿qué dice el Código Penal? ¿Cómo sanciona el Código Penal? El artículo 117 del Código Penal establece infidelidad en negocios del Estado. El representante o comisionado por el gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo, convenio o otro con otro Estado, que se aparte de sus instrucciones de modo que se pueda producir perjuicio de interés nacional, incurrirá en un presidio de 2 a 6 años. En este caso, ha habido un mandante, ha habido un equipo, hemos perdido definitivamente esa opción de tener el mar, por lo tanto está claro, tipificado en el Código de Procedimiento, el Código Penal. El artículo 153, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones o órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, o ejecutare o hiciera ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con una privación de libertad de 5 a 10 años. Entonces,
yo creo que después del informe seguramente nos darán qué excusas darán, porque acá en este juicio se anota lo que se ve, y lo que se ve, hemos sufrido una derrota. Entonces, amerita, en criterio mío, un juicio de responsabilidades al presidente y un juicio ordinario al señor Rodríguez Belce, que era nuestro agente ante la Haya. Necesita un juicio ordinario al señor Mesa Gisbert, porque era parte del equipo, y a los demás que han compuesto, porque todas las conductas que han tenido ese señor servidores públicos, que han llevado a la derrota al pueblo boliviano, a vender falsas ilusiones, que han utilizado como campaña política ambos, y hoy por eso están liderando en las encuestas. Yo creo que en una próxima legislatura deberían de ser sometidos a juicio de responsabilidades y a un juicio ordinario, porque este nefasto precedente que han ocasionado a Bolivia no puede quedar así en un discurso, tratando de desviar, tratando de hablar ya como si no hubiera pasado nada, sino son servidores públicos que han llevado a la derrota, y esa conducta debe ser sancionado y está tipificado en el Código Penal boliviano. Oye, muchas gracias, diputado Rafael Quispe. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Si hay alguna puntualización brevemente, por favor, presidente. Sin embargo, entramos de lleno al segundo punto, que tiene que ver con el curso del proceso electoral, con vistas a los comicios generales del próximo 20 de octubre. Diputado Víctor Borda, muchos creen que el órgano electoral responde al partido en función de gobierno. Y eso ha creado un temor sobre la transparencia de la realización de los comicios, y eso, según sectores de la oposición, hace pensar que no va a existir un árbitro imparcial. Y esto se suma a lo recientemente hecho en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se ha modificado el artículo 94 de la ley 026, la ley del régimen electoral, bajo la excusa de que existen choques con fechas que se darían en Argentina y Uruguay, donde también se van a llevar elecciones. Presidente, por favor. Por último, en el tema de la demanda marítima, un proceso intervalente genera obligaciones de medios, no de resultados. Ningún abogado, nadie te va a garantizar que vas a ganar el juicio. Simplemente te ofrecerán que van a poner, obviamente van a dar todas las obligaciones necesarias respecto a un excelente asesoramiento, ¿no? ¿Cómo sería el contexto internacional, ¿no? ¿Cómo generaría la opinión pública? Evo Morales en la cárcel por haber demandado a Chile una salida soberana a las costas del Océano Pacífico. Esto es realmente contraproducente, pro-chileno, un poquito más que nos invadan nomás Chile, que nos quiten otros territorios, porque ellos están ansiando otros territorios, ¿no? Hasta nuestro propio Salar de Uyuni. No me parece coherente esa postura. Dos, respecto a las modificaciones que se han hecho, bueno, que ya se emitió el día viernes, así promulgada ya la ley. Ya ha sido aprobada en ambas cámaras, ¿no? Falta la promulgación. Gracias. ¿Qué es lo que dice el artículo 26 de la ley de partidos políticos? Artículo 27, perdón, que recientemente hemos aprobado. Establece plazos, ¿no? Que dice que desde la realización de las primarias debe transcurrir aproximadamente 120 días para que el órgano electoral emita una convocatoria. 120 días, dice, ¿no? Si nosotros computarizamos enero, febrero, o sea, el órgano electoral tiene que emitir su fallo el 26 de mayo del 2019, la convocatoria. Yo he visto semejantes exabruptos jurídicos, que una organización política ya ha planteado una acción de incumplimiento, ¿no? Pero que todavía no ha salido la convocatoria. Dice, están vulnerando la ley, la convocatoria, pero no ha salido todavía la convocatoria. Simplemente lo que ha hecho el órgano electoral la anterior semana ha sido un anuncio que las elecciones van a ser el 20 de octubre. Pero eso no se ha formalizado todavía. ¿Cuándo se va a formalizar? Cuando se emita una convocatoria. Y la convocatoria es el plazo hasta el 26 de mayo.
El artículo 94 de la ley 026 establece que desde la convocatoria a la realización de las elecciones debe transcurrir un plazo mínimo de 150 días, dice. Así. No te dice la ley, no te dice la Constitución, no te dice la ley, no te dice la ley del órgano electoral, no te dice la ley de partidos políticos qué fecha va a ser las elecciones nacionales, no te dice. Cuidado, porque han dicho el 27 de octubre, te dice mentira, no hay ninguna disposición. Lo único que dice que la ley que tiene que transcurrir un plazo mínimo de 150 días. Y es una tuición, una atribución del órgano electoral que en sala plena, transcurridos los 150 días, ellos técnicamente puedan decidir qué fecha va a ser la elección. Porque si aplicaríamos estrictamente la ley, si computarizamos desde el 26 de mayo, que es la que tendría que ser la convocatoria, y contamos los 150 días que dice o que decía el artículo 94, las elecciones tendrían que realizarse un jueves en Bolivia. Y obviamente no pueden realizarse un jueves. Por eso la ley le da atribución, potestad al órgano electoral para que mediante sala plena emita una resolución y decida las fechas de la elección. Bajo ese concepto, ¿no? Entiendo yo que ha habido dos factores técnicos que han motivado que el órgano electoral diga el 20 de octubre va a ser las elecciones en Bolivia. El primer elemento, no podíamos adelantar las elecciones, porque el plazo se cumple los 150 días mínimos exigidos por ley el 27 de octubre. Adelantamos una semana, es el 3 de noviembre. Y en algunos departamentos, ustedes conocen, Rafael debe conocer mucho más que yo, las costumbres de los Todos Santos son pues costumbres totalmente arraigadas. Son 3 días, ¿no? Como estoy mintiendo. Primer día es visita, llegada del alma, pero se va a visitar las tumbas. Segundo día es ya las costumbres, se levanta la tumba, por lo menos en Potosí es así, se levanta la tumba. Tercer día es alma cacharpaya, exacto, se va el alma y se le despide con fiesta, con orquestas. No se podía también viabilizar el 3 de domingo 3, porque obviamente hay un acontecimiento importante. Ahora, tampoco podía mantenerse el 27 de octubre, porque si ustedes revisan el artículo 27, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado, dice textualmente: las y los bolivianos residentes en el extranjero tienen derecho a elegir al presidente y vicepresidente y participar en cualquier otro proceso eleccionario. Ese es el ejercicio del derecho a la ciudadanía. Si bien por factores sociales, económicos, la mala aplicación de la política de los gobiernos neoliberales, miles y miles de bolivianos se han ido a otro país, eso no significa que el órgano electoral, ni el Estado, ni absolutamente nadie les pueda inhibir ese su ejercicio del derecho a la ciudadanía. Entonces, se ha visto que el 27 de octubre existe elecciones en Argentina y en Uruguay. ¿Cuántos se han empadronado hasta ahora en Argentina? 140.000 aproximadamente personas, 140.000 bolivianos que han dicho, que han manifestado: yo sí quiero votar, yo quiero participar en este proceso eleccionario. De esos, obviamente, ahora, si se va a realizar las elecciones en Argentina y paralelamente, como han planteado, que se realice en Bolivia, el órgano electoral argentino, ¿a quién va a dar prioridad? ¿Qué elección va a dar prioridad? Lógicamente la elección de los argentinos. Bueno, puede ser eso subsanado, entiendo yo, pero ¿en qué recintos electorales van a funcionar? ¿No? Los medios técnicos hacen inviable que se pueda realizar el 27 de octubre. Bajo esas circunstancias, bajo ese entendimiento,
comprendo yo de que el órgano electoral, con sus facultades constitucionales, ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque está en sus atribuciones, está en la ley, está en el artículo 96, creo, de la ley del régimen electoral. Envía un proyecto de ley para que se modifique, porque ellos entienden que técnicamente pueden preparar las elecciones menos de 150 días, pueden preparar en 120 días el proceso eleccionario. Y lo que se ha hecho es simplemente modificar, es decir, desde la convocatoria a la realización del proceso electoral, ahora deben transcurrir un plazo mínimo de 120 días. Y estaríamos entrando en la legalidad pura y simple, como se dice, ¿no? Porque podría algún partido político aplicar una nulidad, etcétera, porque si se mantenía los 150 días desde la convocatoria hasta la elección, nos faltaría 4 días, solamente habría 146 días de transcurrir. Entonces, ese es un elemento por el cual se establece. Pero hay otro factor también, ¿no? Si nosotros comparamos, ¿no?, las fechas, el 1 de marzo del 2014 se han realizado las elecciones subnacionales para elegir al gobernador y obviamente a los alcaldes municipales, consejo, etcétera, ¿no? La ley te dice que desde la convocatoria hasta la realización de las elecciones subnacionales también tienen que transcurrir 150 días. Y si aplicamos eso, las elecciones nacionales estaría culminando, si vale el término, el 27 de octubre del 2019, pero antes de que culmine el 1 de octubre del 2019, tendría que el órgano electoral ya emitir la otra convocatoria paralelamente para organizar las elecciones subnacionales. Entonces, ¿cómo el órgano electoral podría administrar 2 procesos electorales al mismo tiempo? Y eso hubiera ocasionado también un perjuicio para las propias organizaciones políticas y los propios partidos políticos que están pugnando. Porque ¿de qué se van a ocupar? ¿De la campaña para elegir presidente y vicepresidente? ¿O en ese momento también van a estar eligiendo a los candidatos, a alcaldes, concejales, gobernadores, etcétera, etcétera? Por eso entiendo yo de que este planteamiento de que se reduzca los 120 días es coherente y no es un capricho del presidente, absolutamente nada, sino hay fundamentos prácticos, motivaciones que se ha expresado para que se pueda modificar. Muy bien, en este segundo punto, don José Luis Bedregal, además de los plazos que se establecen a partir de la modificación de estas normas, la convocatoria y el trabajo que debe realizar el Tribunal Supremo Electoral, se incorporan otros elementos que tienen que ver con las características de las propias campañas, cómo están desarrollando este trabajo, su labor, las distintas organizaciones políticas. Se dijo en determinado momento que Comunidad Ciudadana, por ejemplo, ha tenido un estancamiento junto con el MAS, esto reflejado en las encuestas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con otras fuerzas, entre ellas fundamentalmente la Alianza Bolivia Dice No, que ha estado suscribiendo algunos acuerdos los pasados días. Con ese elemento más, ¿cómo se está configurando el escenario preelectoral? Bueno, antes, yo si fuera abogado de Rafael, estaría preocupado por las argumentaciones que ha hecho, porque por lo visto don Rafael Quispe les va a hacer juicio a todos sus abogados si es que pierde, porque es el razonamiento que nos está diciendo, ¿no? O sea, no es pues así la cosa, ¿no? Efectivamente tiene que esclarecer, tiene que haber un esclarecimiento histórico de los hechos de todos los actores. Y entre esos actores, por supuesto, el expresidente Carlos Mesa ha sido quien ha jugado un rol, insisto, brillante en lo que a él le tocó hacer, en lo que el Estado boliviano le encomendó hacer, que es la vocería. Él no hizo la estrategia legal ni nada de eso. A él el Estado le encomendó la vocería y cumplió con su deber con la patria y con el pueblo boliviano.
Creo que los bolivianos estamos absolutamente orgullosos por el rol que desempeñó don Carlos Mesa en ese mandato que le dio el Estado boliviano. Bueno, pero ¿a qué se debe este desorden que nos ha descrito un poco Víctor, ¿no? Respecto a las fechas que se tienen que atrasar, adelantar, subir, bajar, elecciones que se sobreponen, bolivianos que pueden o no pueden votar? ¿Dónde está el origen del problema? El origen del problema, por supuesto, está en la imposición de unas elecciones primarias que no estaban previstas para este periodo, que el órgano electoral planteó para el 2024, no para ahora, pero por la necesidad electoral del movimiento al socialismo, impuso al Tribunal Supremo Electoral que convoque y lleve adelante unas primarias que ya todo el pueblo boliviano sabe, fueron tiradas de los cabellos. Millones de bolivianos otra vez tirados a la basura simplemente para cumplir con la necesidad electoral de uno de los partidos, el movimiento al socialismo. El haber impuesto esas primarias donde no se pudo elegir a nadie, donde hasta la propia estrategia del MAS tuvo un tropezón, porque con esas primarias, y por eso las impusieron, quisieron legitimar, darle más legitimidad al actual binomio ilegal, inconstitucional, que están postulando en contra de la decisión del pueblo boliviano. A pesar de el grave daño que le están haciendo a la democracia, impusieron esas primarias y acomodaron un calendario electoral a sus necesidades tácticas y estratégicas. Bueno, pues, ahora el resultado es este desorden electoral, es este caos en el calendario electoral, son todos estos problemas que el pueblo boliviano tiene que soportar, ¿no? Este es el enredo al que nos ha llevado el movimiento al socialismo a través, y lo digo de frente, del Tribunal Supremo Electoral, y el enredo en que ha puesto también al legislativo, que ahora tiene que acomodar las leyes a un proceso electoral porque no le queda otro remedio. Ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron, ya lo han acomodado nuevamente, y aquí esto nos devela una grave situación. Más allá de fechas más, fechas menos, más allá de días más, días menos, ¿no? Aquí, lastimosamente, lo que se devela es la sumisión del Tribunal Supremo Electoral al poder político. Y eso es gravísimo, porque entonces el órgano rector de los procesos electorales no tiene la autoridad moral para llevar adelante un proceso de semejante magnitud. La credibilidad del Tribunal Supremo Electoral está por los suelos. Hoy por hoy es una de las entidades con menos credibilidad en nuestro país. El pueblo boliviano no cree en el tribunal, y esto es grave, porque lastimosamente estamos en una etapa de la historia de nuestro país en la que estamos llevando a la desvalorización del pilar de la democracia, que es el voto de cada boliviana y boliviano. Ya el poder constituido, el régimen actual, se ha dado modos para no respetar el voto del pueblo, el voto de los ciudadanos. Se ha dado modos para menospreciar el voto de bolivianas y bolivianos. Y esto está ocurriendo lastimosamente con el lamentable papel del Tribunal Supremo Electoral. Y esto es grave. En este escenario, tenemos que llevar adelante las elecciones. No nos queda otro camino, porque lastimosamente este es el último escenario de institucionalidad pacífica que le queda al país. Porque si este escenario termina de violentarse, pues entonces, ¿qué le queda al pueblo para resolver las contradicciones que tiene nuestra coyuntura actual? Solamente le quedan las calles, y eso no es bueno. Lo estamos observando en Nicaragua, en Venezuela,
los enfrentamientos en la calle producen derramamiento de sangre, producen dolor en las familias, produce muertes en familias de los implicados. Y así como hoy nos duele Nicaragua, nos duele Venezuela, pues por supuesto vamos a seguir apostando para no llegar hacia donde al parecer algunos radicales del movimiento al socialismo nos quieren llevar, y vamos a encaminarnos en este último escenario de institucionalidad para que el pueblo boliviano ponga las cosas en su lugar y le diga y le reitere al movimiento al socialismo que tiene que dejar el poder, que tiene que someterse a la Constitución, que no puede seguir un binomio ilegal y que es saludable para la convivencia democrática de los pueblos la alternancia en el ejercicio del poder. Y esto solamente va a ser posible con una victoria contundente de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, que en este momento, concretamente, es la única opción posible para desplazar del poder al movimiento al socialismo. Por ello, las campañas seguramente comenzarán en las siguientes semanas, en este periplo electoral tan largo, nunca visto en la historia de nuestro país, de prácticamente un año por imposición del MAS a través del Tribunal Supremo Electoral. Seguramente las siguientes semanas darán inicio a las campañas, y estas van a determinar ya un movimiento real en las encuestas. En estos últimos 4 o 5 meses no ha habido hechos relevantes que permitan el movimiento de las cifras en las encuestas. O sea, no se puede esperar otra cosa. Las encuestas además han tenido distintas muestras, distintas muestras, y por lo tanto es difícil comparar, mirar un resultado con otro. Las encuestas sin duda son importantísimas, pero justamente para los estrategas de campañas en esta etapa, tratar de pensar que estas pueden darnos un dato ahora respecto a lo que ocurrirá en octubre es muy complicado, ¿no? Tenemos márgenes de error entre el 3.5% y el 5%, que por supuesto absorben cualquier crecimiento leve o decrecimiento de cualquiera de los candidatos. Creo, y con esto termino, que efectivamente, por lo que señalaba, porque no ha habido hechos trascendentales en ninguna de las fuerzas políticas y en general en el escenario político nacional, que no debía esperarse ningún movimiento, ni en las cifras del movimiento al socialismo, ni en las cifras de Comunidad Ciudadana, y por supuesto en el caso de los candidatos menores, cualquier variación en sus cifras solamente responde a los márgenes de error de estas encuestas. Muy bien. Diputado Rafael Quispe, ¿qué nos tiene que decir en torno al tema del proceso electoral con vistas a las elecciones del próximo 20 de octubre? ¿Ve alguna estrategia, la modificación al artículo 94 de la ley 026? No, pero quiero contestar lo que decía José Luis, en el sentido en que yo quiero enjuiciar al abogado. Mira, nosotros hemos hecho con Wilson la semana anterior, sacamos un papelito, esto ha gastado nuestro vocero, porque nuestro vocero dice: yo soy el patriota, el que no recibe absolutamente ni un centavo, no recibe nada. Y aquí Víctor les dijo, todos los presidentes reciben un sueldo del Estado, has recibido eso como personal de apoyo, etcétera, etcétera. Y esta semana que ha pasado, el presidente o el expresidente Carlos de Mesa ya ha oficializado un juicio a Wilson Santamaría y Rafael Quispe. Eso ha oficializado, un juicio. Y eso no tengo que decir, pues no tengo que ser enjuiciado. Si he cometido un delito, yo tengo que acudir a la autoridad competente, me llamará y tengo que hacer mis descargos. Pese a la Constitución Política del Estado prohíbe, voy a acudir. Y no me voy a excusar, decir, pues no, es que por demandar no puedo ser enjuiciado. No, uno tiene que someterse si ve pertinente ser enjuiciado. No le estamos diciendo que de esa plata que le han dado a Carlos de Mesa o que han administrado, él se lo ha agarrado. No le estamos diciendo, él tiene que rendir cuentas. Un primer aspecto. Siguiente aspecto es que voy a fundamentar
que Carlos de Mesa es funcional al movimiento al socialismo, porque regresaron de lo que es la derrota de la Haya el 1 de octubre, a la semana después se declara candidato, cuando había este tipo de escenarios de debate, el por qué la derrota, y cuando él 70 veces había mencionado que no va a ser candidato, y se declara candidato, y cuando se debatía ya cambia el escenario político porque ya se electoraliza el tema. La pregunta en el tema del artículo 94 que se ha modificado una semana antes, yo ahí sí comparto, Víctor, una semana antes, una semana después, un día antes, un día después, no configura nada, lo que preguntaba el hermano, la estrategia política, no configura absolutamente nada, o desfigura, no afecta absolutamente nada. Pero este tiene un raíz, ¿no?, de desconfianza al Tribunal Electoral. Es el artículo 168 de la Constitución, donde dice que hay una sola elección, ¿no? Es el tema del referéndum realizado el 21 de febrero del 2016, donde el Tribunal Electoral ha administrado ese referéndum, y que dice es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Nos escuchan abogados, estudiantes, y la máxima expresión en derecho es pues la Constitución, o sea, dice, es la madre de todas las leyes, es la Constitución política del Estado, además refrendado por un referéndum que Evo Morales no puede ser candidato en estas elecciones, no puede ser, y lo administró el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué es lo que pasa en ese procedimiento? Pasa que el Tribunal Electoral admite en las primarias como precandidato o como candidato, como binomio a Evo Morales. A partir de eso vienen errores y errores del Tribunal Electoral, de la desconfianza que hasta este momento tiene, de que desconfía el pueblo boliviano de la administración que pueda hacerse. Está bien, dice el artículo 26, dice, hemos modificado porque todos los ciudadanos que viven en el exterior tienen derecho a participar. Y ha hablado una cifra de 140.000 votantes en la Argentina. ¿Pero qué es de España? ¿No? Seguramente dirá, sí, en España también están inscribiendo, pero no en todas partes. O sea, todos los ciudadanos que viven en la parte del mundo, en la otra parte del mundo, también tienen derecho. Pero ahí estratégicamente, obedientemente el Tribunal Electoral, la Presidenta, etcétera, están tomando énfasis en los lugares que puede tener votación, en este caso Argentina, parte de España, porque no están en todas las ciudades que tiene España, seguramente Estados Unidos, no lo están tomando. Entonces acá vemos de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Porque hay otros lugares que sí van a ir a votar, en otros lugares no. Hay una preferencia que se tiene del Tribunal Electoral. Ahora, ¿cuál es la otra desconfianza? Ni bien el presidente ha dicho, bueno, había habido elecciones en Argentina y en Uruguay, y sugiero, no sé cómo ha dicho en un discurso, y ni siquiera han mandado una carta, inmediatamente lo toman como orden del presidente, y el tribunal evidentemente tiene sus atribuciones y presentan la modificación a la ley. Pero reitero en esto, no afecta nada adelantar o atrasar. Lo que es, desde el momento de la habilitación de Evo Morales, el Tribunal Electoral se ha creado una desconfianza a todos los bolivianos y bolivianas. Pero además, cuando se ha inscrito para los militantes que voten, muchos militantes han aparecido en un partido, en otro partido, otros siendo diputados no han aparecido siendo militantes. En el caso mío, yo he aparecido en el movimiento del socialismo, y eso no se ha resuelto hasta ahora. Eso es un delito, pues es un delito la falsedad material ideológica. No se está investigando, no se le ha citado a los dueños de partido, a sus delegados, absolutamente nada. Eso no ha quedado en este momento esclarecido. ¿Qué es de los que también han aparecido inscritos los muertos, o los que no han aparecido en el padrón? No ha aparecido. Entonces existe, desde ese punto de vista, desde el momento de la inscripción a Evo Morales, una desconfianza del Tribunal Electoral.
¿Qué se viene? Yo, como miembro del CONAMAC, y hemos trabajado en la Asamblea Constituyente, conozco a Evo Morales, a mucha gente cerca, la estrategia es bien clara, el camino es bien claro, la perpetuación de Evo Morales en el poder. Ese es el camino que se han tratado. No le interesa pisotear la ley, no le interesa pisotear el voto, no le interesa absolutamente nada. Ese es el camino. Y hoy, a mí eso es lo que ya me preocupa, ya teniendo un candidato al lado, o varios, pero uno que tiene, creo, mejores posibilidades, que es el señor Carlos de Mesa, que en todo este tiempo, y lo estamos viendo en diálogo, en el primer punto, se defienden ambos. No quiere que se esclarezcan ni la estrategia jurídica ni la parte económica. Por lo tanto, ojalá más adelante se reflexionen, el pueblo boliviano cambie de criterio y tenga que hacerse campaña para tener una mejor opción política, a un verdadero opositor, no a los que son del MAS, que son candidatos truchos, o Mesa, que es un candidato funcional. Yo creo que en este trabajo, cuando empiece la campaña, realmente va a saberse quién es quién. De manera muy breve, con todos estos antecedentes, diputado Rafael Quispe, ¿cómo está el escenario? ¿Es posible modificar la tendencia de la favorabilidad o de la preferencia electoral? Es posible porque en diferentes países, en diferentes incluso municipios, se ha modificado. No siempre los que están compitiendo actualmente, el primero y el segundo, ha sido, digamos, el ganador, sino ha aparecido un tercero y un tercero que ha ganado las elecciones. Se puede cambiar, pero es cuestión de trabajo en la campaña, un trabajo serio, que la población se dé cuenta quién es quién es el verdadero opositor, quién es el gobierno o quién es el candidato trucho y quién es su funcional. Muy bien, vamos a seguir avanzando en la agenda de diálogo en Panamericana. Vamos a ingresar al tercer punto que está agendado. Tiene que ver con lo que ocurre con las políticas de medio ambiente a propósito del conflicto en Tariquía, una reserva natural, fauna, flora, se ha mencionado en este lugar, pero aún así las autoridades de gobierno han dispuesto ingresar hacia este sector para realizar operaciones hidrocarburíferas. En ese sentido, se ha generado un gran movimiento nuevamente que ha sido expresado por lo menos en el sur de nuestro país, en el departamento de Tarija. La entidad cívica que está dirigiendo medidas de presión, movilizaciones, incluso se ha mencionado paralización de actividades, es decir, hay un gran movimiento en Tarija que ha repercutido también en otras regiones del país. Se cuestiona esencialmente un discurso, presidente Víctor Borda, el del respeto a la madre naturaleza, a la Pachamama. Es un principio, ¿no es cierto?, que está siempre en la boca del presidente Evo Morales, pero los críticos, en este caso, por ejemplo, las personas movilizadas en Tarija, les recuerdan que el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la Pachamama, el respeto a la madre naturaleza, no está en consecuencia con ese tipo de decisiones que se adoptan, por ejemplo, en el caso de Tariquía. ¿Qué explicación se puede dar a la población? Bueno, estos meses vamos a escuchar permanentemente acciones políticas, como acciones difamantes de desprestigiar al órgano electoral. Ya están apareciendo encuestas interesantes, ¿no? 45% de preferencia a favor del presidente Evo Morales, más del 62% de la población que aprueba su gestión, frente a un otro probable candidato que no llega ni al 33% en capitales de departamentos, que es Carlos de Mesa. El pueblo nuevamente va a dar la confianza a nuestro presidente por su humildad, por su trabajo. Yo lo he ratificado, lo reitero, él hace todos los días campaña. Se levanta a las 5, a las 4 de la mañana, duerme a las 11, 12 de la noche,
¿qué presidente o qué ciudadano boliviano conoce más Bolivia que el propio presidente Evo Morales? Está garantizando la estabilidad económica, política en nuestro país, y creo que estos son los factores que valoran definitivamente el pueblo boliviano. ¿Qué pasa en Tariquía? Evidentemente hay un decreto supremo, el 22277 del 1 de agosto de 1989, que declara reserva nacional la flora y fauna de Tariquía. Ustedes conocen que está en el municipio de Pacaya, Tarija, pero la superficie total de este reservorio es de 250.000 hectáreas, que comprende a los municipios de Caraparí, Entre Ríos, Pacaya y Bermejo. 250.000 hectáreas. ¿Y cuánto se está haciendo la afectación? ¿Cuánto se va a explorar ahí? 114 hectáreas. O sea, la influencia es absolutamente mínima. La proyección positiva en la búsqueda de recursos hidrocarburíferos respecto a la afectación medioambiental en San Telmo es 0,08%, en Astillero es 0,06% y en Churamás es 0,1%. El total suman el impacto medioambiental de esta exploración es de 0,024%. Eso es una afectación mínima. Entonces, mentira que se va a matar a la madre tierra, etcétera, que se va a ver. Entonces, ahora la Constitución Política del Estado definitivamente no prohíbe expresamente que el Estado pueda explorar, porque además los opositores han dicho, pues pucha, que no se está explorando, Bolivia está perdiendo el factor de exploración, y hacemos la exploración, dicen, no, ahora está prohibido. Y para eso obviamente se requiere una consulta previa a los pueblos indígenas, a los lugares, a las personas que están asentadas en ese lugar. Eso lo dice la propia Constitución Política del Estado. Y de acuerdo a los datos que tenemos, ha existido una consulta previa en las comunidades de Chiquiaca Norte, Chiquiaca Centro. Han firmado un acta de validación para que lleve a cabo el proyecto. Eso lo ha dicho el propio ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez. Se ha emitido licencia ambiental, proceso en el que participó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques, de Tierra, ABT, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Se emitió 2 declaraciones de impacto ambiental, la primera para la perforación del pozo Astillero X1 y Astillero X2, y la segunda para el proyecto de intervención del pozo Chua X2 y perforación del pozo Chua X3, más conocido como Proyecto Churumas, en el municipio de Tarija de Pacaya. Se ha cumplido con todos los requisitos: consulta previa, se ha hecho la ficha técnica medioambiental y se ha procedido a la exploración. Pero claro, ahora es con componentes políticos buscar inestabilidad política, generar conflictos, hacer definitivamente una apología de esto en los medios de comunicación, y ahí definitivamente el Comité Cívico, supuesto fiel defensor de los recursos naturales, cuando la afectación definitivamente es mínima, repito, son 114 hectáreas de las 250.000 hectáreas que tiene este reservorio natural que se va a afectar para buscar una exploración, que además está impulsado por los propios tarijeños. Yo lo he escuchado al propio gobernador, Abel Oliva, él ha manifestado que está de acuerdo con que se haga la exploración, porque definitivamente también Tarija, y revisen los datos económicos, antes aportaba casi el 90% de los recursos respecto a los recursos de hidrocarburíferos, y obviamente también recibía, pues a cambio de ello, ustedes saben, el IDH recibía cuantiosos montos de dinero, pero hoy día es totalmente diferente, ¿no? Tarija simplemente aporta al Tesoro General de la Nación y percibe obviamente recursos de IDH del 60% del total del monto del IDH, y es Santa Cruz
donde ha crecido casi 35%, y el propio Chuquisaca con el 5%. Entonces no me parecería muy justo que estos recursos económicos destinados a la exploración sean destinados en Santa Cruz o en Chuquisaca nuevamente. Entonces creo que obviamente se ha cumplido con todos los preceptos, con todas las prerrogativas, y que más obedece la oposición a cuestionamientos políticos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Don José Luis Pedregal, en este tema del medio ambiente, ¿se estará politizando el tema de Tariquí en Tarija? Y también hay otro tema, también de alguna forma debatido últimamente en la ciudad de La Paz, el botadero para la ciudad de La Paz. Bueno, a ver, antes creo que no me he dejado de entender con Rafael, porque él señala que yo manifiesto que no quiero que se esclarezcan los temas de la Haya. No, al contrario, Rafael, lo he dicho ya 2 veces, lo voy a decir por tercera vez. Aquí tiene que haber una transparentación de todo lo que se hizo en términos legales, logísticos, económicos, etcétera. Aquí no tiene que quedar ninguna duda. Hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo. Porque él, perdón, Rafael, pero estoy en mi tiempo, pues te pido que respetes eso. Pero ¿por qué no lo hizo? Por eso, déjame responderte, pues. Primero, porque él no es el responsable de manejar las cuentas fiscales, Rafael. Él es vocero de la causa marítima. Perdón, fue vocero de la causa marítima. Imagínate que yo te pida a ti que transparentes el manejo de los recursos del Ejecutivo. Nada que ver, ¿no es verdad? O sea, cada quien tiene que ocuparse de sus responsabilidades. Él tendrá que informar respecto a lo que hizo en términos de vocería, donde los resultados fueron ampliamente reconocidos por el pueblo boliviano y la comunidad internacional. Eso es lo que corresponde. Pero entiendo la actitud de Rafael, porque es parte, pues, de su estrategia electoral, sabiendo que en este momento solamente hay 2 opciones electorales en el país. Es el movimiento al socialismo y lo que sabemos que representa, y es Comunidad Ciudadana, no hay otra opción. Entonces, ante esa situación desesperada, no le queda otra opción que atacar donde ven que podrían tener alguna posibilidad de jalar algunos votitos, ¿no? Entonces, una estrategia que apunta a atacar por donde sea a don Carlos Mesa, porque como escuchará la audiencia, no tiene mayor empeño en que se esclarezcan los montos mayores, ¿no? Ya le dije a Rafael, son 158 millones de bolivianos. Él solo tiene obsesión por el millón que se usó en la vocería, pero bueno, es que estamos en periodo electoral y se tiene que entender así. Bueno, a ver, el tema de Tariquía lo que devela es que hay una nueva contradicción entre el discurso del movimiento al socialismo y su accionar, ¿no? Porque vino diciendo en una primera gestión, en una segunda también, de que eran defensores de la madre tierra. Pero después del momento que el pueblo boliviano vio lo que se estaba haciendo con el TIBNIS, sin duda quedó claro de que este gobierno no tiene ninguna vocación de respeto a la madre tierra, porque nuevamente pasa por encima la Constitución, saca decretos atentatorios contra la madre tierra, contra las comunidades que habitan estos territorios. No le importa si son zonas protegidas, ¿no? Y comienzan procesos de exploración petrolera totalmente depredatorios, como es el caso de los parques nacionales y reservas de Tariquía, Itaú, las áreas naturales de manejo integrado como Aguaragüe, el Parque Nacional Amboró, Carrasco, Pilonlaja, Madidi y, como dije, el TIBNIS. O sea, no es un hecho aislado. Y las afectaciones son devastadoras. No es como señala nuestro presidente de la Cámara, don Víctor Borda, porque solo faltó decir que la afectación únicamente corresponde a la circunferencia de la perforación que se va a hacer. No es así, pues. Porque hay caminos, hay carreteras, hay campamentos, hay maquinaria de grandes dimensiones que rompen los ecosistemas y por lo tanto generan una afectación de altísimo impacto
Porque si hay una industria en el mundo que tiene un alto impacto después de la minería, ¿no?, y los temas nucleares, es el petróleo, son los hidrocarburos, ¿no?, que tienen una altísima afectación en los ecosistemas. Por lo tanto, aquí no se puede intentar confundir al pueblo y tratar de ocultar el sol con un dedo. El pueblo boliviano hace mucho que ha dejado de ser ignorante y sabe lo que significa la implementación de un campo petrolero, y por supuesto sabe también de las consecuencias para la comunidad, para la población, para la fauna y para la flora. Un segundo elemento es el tema referido a la consulta. Lastimosamente, el gobierno nacional pretende burlar las normas, la Constitución y las leyes, señalando que sí ha hecho una consulta. Pues no, porque no ha respetado los procedimientos establecidos por ley. Porque socializar no es una consulta. Y esto hay que dejarlo claro, porque el MAS se ha acostumbrado a distorsionar las cosas y decirle al pueblo que ha habido consulta cuando solamente ha habido una socialización a una comunidad del cantón Chiacá Norte. Eso no es consulta previa. Chiquiacá Norte, esa no es una consulta previa, ¿no? Y hay serias denuncias respecto a que no se habría siquiera con ese pequeño sector con quien se socializó firmado actas, sino más bien otro tipo de planillas. Y esto también hay que esclarecerlo y hay que investigarlo. Espero que las autoridades también hagan públicas esas actas, hagan públicos los mecanismos de convocatoria que se utilizaron para esta consulta, pero aquí lo que ha habido es un proceso de socialización y eso no es lo que establece la ley. Por lo tanto, acá se está vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Es necesario informar a la población en general, a quienes no están al tanto de la situación de Tariquía, que este sector es uno de los reservorios más importantes que tiene en nuestro país, situado en las provincias Ocónor y Arce, del departamento de Tarija. Tiene una importante reserva de flora y fauna en sus casi 250.000 hectáreas. Es un tesoro de biodiversidad. Quienes conocen el lugar, conocen sus ríos, conocen la impresionante cantidad de neblina en sus montañas, que son justamente la fábrica de agua para nuestros pueblos, no solo del sur. Este sector, con un proyecto de semejante envergadura de exploración y explotación petrolera, amenaza, por supuesto, estas fuentes de agua y también de bosques, ¿no? El proyecto, si se ejecutara, divide comunidades. Vale decir que la afectación es en todos los campos y es en extensiones que, por supuesto, superan a las que nos ha comunicado gentilmente don Víctor Borda. No es casual la reacción del pueblo boliviano, del pueblo tarijeño, que ha interpuesto una acción de cumplimiento para frenar esta arbitraria acción del Estado. No es casual que los comunarios hayan decidido gestionar la declaratoria de patrimonio intangible de la humanidad de nuestro parque. Finalmente, no es casual que los asambleístas hayan presentado una ley ante la instancia que corresponde para preservar esta reserva de nuestra biodiversidad. Ojalá exista una reflexión y que el gobierno del movimiento al socialismo recuerde que en algún momento se comprometió ante el pueblo boliviano a defender la madre tierra. Para finalizar este último punto, diputado Rafael Quispe, existen algunas consideraciones sobre lo que supone este tema, el conflicto en Tariquía. No solamente es un territorio indígena, es un área protegida y la Constitución lo protege
un poco más que del pueblo indígena. El artículo 385 dice: las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural, cultural del país, ¿no? Igual que el TIPNIS, igual que otras áreas protegidas del país, cumplen funciones ambientales, culturales, sociales, económicas para el desarrollo del país. Marchábamos en el TIPNIS y se decía, bueno, este no es solamente de los hermanos del TIPNIS, ¿no? Igual es área protegida, sino es de todos los bolivianos y bolivianas, es de la misma forma que el pueblo paceño apoyado. ¿Qué dice el artículo 352? La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa, informada, y se garantiza la participación de todos. Y lo otro, hemos hecho un capítulo en la Asamblea Constituyente, y el artículo 15 el artículo 30, párrafo 15 es muy claro: a ser consultadas mediante procedimientos apropiados, en particular a través de instituciones, cada vez que se prevén medidas legislativas y administrativas. Evidentemente hubo una sociabilización en una comunidad, y que eso lo están tomando como si fuera una consulta previa. Eso lo están tomando. En Tariquía no hubo absolutamente ninguna consulta. Evidentemente, acá hay que estar bien claros, el gobierno, Evo Morales, ha recibido mucho apoyo de los pueblos indígenas, de tierras bajas, tierras altas, donde dijo: somos defensores de la Pachamama, lo pusimos en la Constitución, soy indígena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá no es el primer caso que existe de tratar de entrarse sin hacer la consulta previa a áreas protegidas y territorios indígenas. No es el primer caso, sino lo hicimos en el TIPNIS, y en el TIPNIS marchamos, ahí creo que con José Luis nos conocemos, apoyó el pueblo paceño, apoyó el pueblo boliviano, y que esto yo creo que el gobierno debería de reflexionar. O es un gobierno capitalista neoliberal, o es gobierno defensor de la Pachamama. ¿Cuál es en realidad el gobierno de Evo Morales? Porque aquí hemos visto, el gobierno es en contra de la Pachamama y es un gobierno antiindígena, porque son los indígenas, son los originarios que viven en ese territorio, y el gobierno, cada vez que pretende hacer exploración de recursos minerales, o en este caso exploración de recursos hidrocarburíferos, viola los derechos de los pueblos indígenas, pero además viola los derechos de la madre tierra, porque tenemos una ley de la madre tierra y que no se cumple hasta este momento. Entonces yo pienso que el gobierno, este gobierno que está administrando, debe definirse: o es defensor de los indígenas, es defensor de la Pachamama, o es un gobierno capitalista neoliberal y que no le interesa nada, solamente tener los recursos extractivos y pisar los derechos de los pueblos, pisar los derechos de la madre tierra. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, una jornada bastante importante, Oscar. Así es, José Luis, y como siempre agradecemos la sintonía de todo el país. Hasta la próxima semana. Agradecemos la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, la presencia también de José Luis Bedregal como vocero de Sol.bo, y hemos dado la bienvenida al diputado Rafael Quispe como diputado, reiteramos, de Unidad Demócrata. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.